Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mientras los discípulos estaban reunidos, Jesús apareció de repente en medio de ellos, pronunció el saludo común y cotidiano de los orientales: paz a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios os otorgue todo lo bueno. Y dio a los discípulos la orden de la iglesia, que la iglesia jamás debe olvidar. Les dijo que tal como Dios lo había enviado, Él los enviaba. Esto es lo que se ha denominado la misión de la iglesia. Y podríamos señalar que tiene tres significados. El primero de ellos, que Jesucristo necesita de la iglesia. Es lo que quiso decir Pablo al referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Jesús había venido con un mensaje para todos los hombres. Ahora volvía con el Padre. No se podía llevar ese mensaje a los hombres a menos que lo hiciera la iglesia. La iglesia debe ser la boca que hablará por Jesús, los pies que llevarán su mensaje, las manos que hicieran su trabajo. El mensaje de Cristo se entregó en manos de la iglesia. Jesús no podía convertirse en posesión y salvador del mundo a menos que la iglesia llevara su historia a todo el mundo. Por tanto, el primer sentido de este pasaje es que Jesús depende de su iglesia. Jesús depende de cada uno de nosotros como iglesia. El segundo significado podría ser, o podemos decir que es, que la iglesia necesita a Jesús. La persona a quien se enviará necesita a alguien que lo envíe. Necesita un mensaje. Necesita una fuerza y una autoridad que apoyen su mensaje. Necesitan a alguien hacia quien dirigirse cuando dude o tenga dificultades. La iglesia necesita a Jesús. Sin Él no tiene mensaje, no tiene poder. Sin Él no tiene hacia quién dirigirse cuando tiene problemas. No tiene nadie que le ilumine, que dé poder a su brazo y que aliente su corazón. De modo que podemos decir que esto significa que la iglesia depende de Jesús, que nosotros dependemos de Jesús. Sin embargo, hay algo más. El hecho de enviar a la iglesia por parte de Jesús corre paralelo al envío de Jesús por parte de Dios. No podemos dejar de percibir que la relación entre Jesús y Dios dependía continuamente de la obediencia, la sumisión y el amor perfectos de Jesús hacia Dios. Jesús solo podía ser el mensajero de Dios porque le ofrecía esa obediencia y ese amor perfectos. De ello se deduce que nosotros, como iglesia, solo podemos ser mensajeros e instrumentos de Cristo cuando lo amamos y lo obedecemos de manera perfecta. Reitero, como iglesia solo podemos ser mensajeros e instrumentos de Cristo cuando lo amamos y lo obedecemos de manera perfecta. La iglesia no debe ocuparse nunca de proclamar su propio mensaje,
sino que debe proclamar el mensaje de Cristo. Jamás debemos ocuparnos de seguir nuestros propios instintos. Debemos ocuparnos de seguir la voluntad de Dios. La Iglesia fracasa cuando trata de resolver algún problema a partir de su propia sabiduría y no busca la voluntad y la guía de Jesucristo. Jesús también dijo a sus discípulos: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Una frase que hay que comprender con cuidado. Hay una cosa segura: ningún ser humano puede perdonar los pecados de otro. Pero hay otra cosa que también es cierta: el gran privilegio de la Iglesia de comunicar el mensaje, el anuncio y el hecho del perdón de Dios a los hombres. Los apóstoles tenían el mayor derecho de llevar el mensaje de Jesús a los hombres porque eran quienes mejor lo conocían. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos de conocer cada vez más a Cristo. Lo señalado en el versículo 23 establece el deber de la Iglesia de llevar el perdón a las de corazón arrepentido y de advertir a quienes no lo están que juegan con la misericordia de Dios. En los versículos 26 y 27 recién leídos, vemos que dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hay pocos rasgos de Tomás en los evangelios, pero el cuadro que se pinta es de una persona muy humana. Nada nos enseña más que el encuentro sincero y abierto con otra persona. El encuentro con Tomás en el Evangelio, según el apóstol Juan, inspira y enriquece. En muchas ocasiones, algunas personas acostumbran a difamar a Tomás desacreditándolo. Se le tomó como el ejemplo más evidente de la persona que duda, acusándolo de escepticismo. Pero como veremos, aun cuando Tomás tenía ciertas dudas, no era un hombre incrédulo, ni mucho menos escéptico. Poco sabemos a ciencia cierta acerca de este hombre. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, su nombre se encuentra en la lista de los 12 apóstoles. Pero no hay más. Tan solo el Evangelio según San Juan nos cuenta uno que otro pormenor de su vida. En Juan 11:16 lo encontramos como un hombre de valor. Después de la enfermedad y la muerte de Lázaro, Jesús hizo caso omiso del gran peligro que significaría regresar a Judea, diciendo a sus discípulos que le urgía volver por ahí. Tomás toma la palabra y dice con osadía: vamos también nosotros para que muramos con él. En Juan 14:5 vemos un hombre abierto y franco que exterioriza sus dudas e interrogantes. Cristo acaba de hablar de las muchas moradas del reino de Dios y luego dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás no está muy seguro y con toda franqueza dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
La pregunta de Tomás le brinda a Jesús la oportunidad de hacer esa gran e imperecedera declaración: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como decíamos, Tomás no era escéptico, ni mucho menos, pero sí tenía dudas. ¿Y quién no las tendría? El amigo íntimo e inmejorable, en quien había confiado tanto, fue cruelmente crucificado. Tomás se apartó de los demás para estar a solas y preguntarse qué significaba todo esto. Por haberse aislado de los demás, dejando a sus compañeros, se perdió la gran experiencia de ver a Cristo cuando se presentó vivo en medio de los discípulos. Más tarde, cuando ellos se encontraron con Tomás, exclamaron felices: al Señor hemos visto. Y por cierto, lo habían visto. Pero con frecuencia la experiencia ajena no nos convence. De manera que Tomás afirmaba: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A Tomás nunca le faltó coraje, pero era pesimista por naturaleza. No se puede dudar que Tomás amaba a Jesús. Lo amaba lo suficiente como para ir a Jerusalén a morir con él, cuando los otros discípulos titubearon y sintieron miedo. Había sucedido lo que Tomás tenía previsto, pero a pesar de ello se sentía destrozado. Tenía el corazón tan apesumbrado que no podía encontrarse con otras personas. Solo quería estar a solas con su dolor. Tomás tenía que enfrentar su sufrimiento y su dolor a solas. De manera que cuando Jesús volvió, Tomás no estaba presente. Y la noticia de que Jesús había regresado le parecía demasiado hermosa como para ser verdad, por lo cual se negó a creerla. Sí, Tomás tenía dudas. ¿Pero quién no las tiene? La vida humana tiene muchas pruebas inexplicables que nos hacen dudar. Lo importante es no llegar a ser escépticos. Además, debemos recordar que Jesús acepta a Tomás, con dudas y todo. Tomás conoció la gracia y el amor de Jesús en lo más íntimo de su ser, habiendo sido aceptado tal como era. Tomás jamás llevó a cabo la prueba que Jesús le insinuara. Jamás metió su mano en su costado. El encuentro personal con Jesús cara a cara le fue suficiente. No tuvo que tocar las heridas de las manos y del costado. Tomó contacto con Cristo y le bastó. Tan pronto como sus ojos contemplaron al Señor, brotó de sus labios lo que con frecuencia muchos han llamado la confesión de fe más grande del Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Es seguro que Tomás, en aquella alegre exclamación, llegó a un nivel más alto que todos los demás, y por haber visto, creyó. El teólogo presbiteriano William Barclay dice: la duda profunda de Tomás se cambia en la más completa certidumbre por la presencia misma del Señor. En muchas ocasiones nos sucede, queridos hermanos, que producto de las pruebas que Dios nos da, se nos presenta el camino del encuentro personal con Cristo en una relación cada vez más íntima. Sabemos que en esos difíciles momentos no hay nada que convenza o satisfaga, sino tan solo el encuentro personal e íntimo con Cristo.
que como consecuencia lleva también el encuentro con los demás. Fue la experiencia de Tomás en semejante noche oscura, cuando la fe tambaleaba. Tomás se halla cara a cara con Jesús y todo cambia. Este encuentro personal con Jesús nos transforma, tal como transformó a Tomás. Dudaba. Ustedes y yo también dudamos. Cristo lo aceptó con dudas y todo. Nos acepta a nosotros también con todas nuestras dudas. Tomás se convenció por el contacto personal. Nosotros podemos tener ese mismo contacto personal con Cristo y ser transformados por Dios, de manera que el encuentro con Cristo nos lleve siempre al encuentro con los demás, para que les sirvamos, proclamando el Evangelio, por ejemplo, y por palabra. No debemos olvidarnos que nosotros debemos proclamar el Evangelio con nuestro ejemplo, así también como con nuestros labios. Vemos que Tomás cometió un error. Se alejó de la sociedad cristiana. Buscó la soledad antes que la unión con otros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Y como no estaba junto a sus hermanos cristianos, se perdió la primera venida de Jesús. Es de esperar que no nos suceda a nosotros, ya que perdemos muchas cosas cuando nos separamos de la sociedad cristiana y tratamos de estar solos. Nos pueden suceder ciertas cosas dentro de la sociedad de la Iglesia de Cristo que no nos pueden suceder cuando estamos solos. Cuando experimentamos dolor y la tristeza nos embarga, solemos tender a encerrarnos en nosotros mismos y nos negamos a ver a otras personas. Ese es el momento cuando, a pesar del dolor, debemos buscar la compañía de las personas de Cristo, porque allí es donde le encontraremos cara a cara con mayor probabilidad. Hermanos, son demasiados los que esperan señales y manifestaciones, emociones y convicciones, sensibles para creer. Pero hay un camino mucho mejor, y es cuando no vemos y creemos. Cuando no hay estrella en el seno de la noche, no hay ningún amigo, ni compañero, ni intérprete de los caminos de Dios. Y cuando, a pesar de todo, el alma conoce a aquel a quien ha creído y se acerca a él, aunque está invisible, y está seguro que nada ni nadie podrá apartarle del amor de Dios en Cristo. Por esto Jesús nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las promesas de Dios no son canceladas con cada época. Son válidas para hoy, aquí y ahora. El Señor sigue intentando comunicarse con nosotros mediante su palabra. En Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. Es la oportunidad que el Señor nos brinda, porque tenemos una cita con el Señor todos. Cristo concierta una cita para que todos nos podamos encontrar con Él. Cristo está a la puerta de la iglesia para que adquiera mayor conciencia de su misión. Cristo está a la puerta de la sociedad para que asuma mayores compromisos de alcanzar la paz y la justicia. Cristo está a la puerta de la familia para que vuelva a recuperar los valores perdidos. Cristo está a la puerta de nuestro corazón para ocupar el primer lugar en nuestra vida. Tal vez muchas veces hemos escuchado a algunos que se sienten viejos decir:
ya es tarde para cambiar de vida. A otros inmaduros objetar, no tengo tiempo para cambiar de vida. Y a ciertos jóvenes señalar, ¿por qué he de cambiar de vida? Incluso los niños pueden decir, ¿qué es la vida? En cualquier caso, a todos responde el Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Haremos oídos sordos? ¿No queremos mayores compromisos? Entonces, no nos quejemos de las consecuencias. Este es un momento emocionante para ser importante de esta iglesia, porque es una iglesia donde las personas se aman unas a otras. Es una iglesia que ha conocido bendiciones en el pasado. Es una iglesia que está en un área donde muchos necesitan a Cristo. Es tiempo de mirar adelante con confianza. Es tiempo de esperar lo mejor. Es tiempo de edificar para el futuro. Edifiquemos mediante la evangelización, para que el mundo sepa que estamos vivos. Porque es vital para nuestra existencia como iglesia. Prediquemos siempre la palabra de Dios. Recordemos que Pablo animó a todos los creyentes a tener una fe mayor. Animémonos y demos ánimo a otros. Animemos a los desalentados. Animemos a nuestras propias familias. Finalmente, podemos resumir todo lo dicho en 4 puntos. Primero, Jesús depende de nosotros como iglesia para proclamar su mensaje. Segundo, nosotros como iglesia dependemos de Jesús, ya que Él nos da el mensaje que tenemos que proclamar, nos ilumina y nos da las fuerzas. Tercero, debemos preocuparnos de seguir la voluntad de Dios y no la nuestra. Y por último, debemos dejar de lado nuestras dudas, comprometernos con nuestra iglesia y servir a Cristo con todas nuestras fuerzas y con la certeza de que Él es nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.